Vamos a analizar la sesión número 1 del taller intensivo de capacitación docente. Este se denomina el reencuentro con el colectivo. Les recuerdo que en la descripción del video se encuentran los enlaces para acceder a la guía y los demás materiales. No olviden darle like y suscribirse. El objetivo de esta sesión es que identifiquemos nuestras emociones en torno a este regreso a clases, tanto en lo individual como en lo colectivo. ¿Para qué? Para plantear acciones que permitan un reencuentro positivo entre todos. Consta de 2 actividades. La primera se llama Mis emociones ante el regreso a la escuela. Nos invitan a leer el texto Vivo mis emociones que se encuentra en el anexo número 1. Este texto en realidad está muy bonito y nos habla acerca de lo que son las emociones. Nos dice que como personas no estamos habituados a demostrar nuestras emociones o a hablar de ellas porque se nos enseña que eso es algo privado o las culturas nos dicen que mostrar nuestras emociones es mostrar vulnerabilidad. Nos invita a que pensemos por un momento en lo que sucede cuando nos preguntan ¿cómo te sientes? Usualmente respondemos bien, mal, más o menos, pero todo esto depende del grado de confianza con la persona que nos hace la pregunta. Ahí sabemos si podemos compartir un poquito más. Sin embargo, a veces queremos hablar o podemos hablar de lo que estamos sintiendo, pero no logramos identificar exactamente qué es lo que sentimos. O simplemente no sabemos expresarlo, o no tenemos control sobre ello. Nos invitan a pensar en este momento, ¿cómo me siento? Si te preguntaras eso, ¿qué te responderías? Pero bueno, vuelve a la teoría y nos dice, ¿qué son las emociones? Nos dice que Humberto Maturana menciona que las personas somos racionales y emocionales y que lo humano se constituye por este entrelazamiento, ya que todas nuestras acciones tienen un fundamento emocional, el cual no es limitante. El conocer y reconocer la base emocional de nuestro actuar nos abre posibilidades de acción y de comunicación que pueden enriquecer nuestro mundo, nuestro estar en el mundo. Asimismo, otro autor nos dice que se conciben a las emociones como un proceso, un tipo muy particular de apreciación que se da de forma automática y que es influenciada por nuestro pasado evolutivo y personal. Sin embargo, en otras palabras nos dice que nos preparan para lidiar con situaciones importantes, sin siquiera tener que pensarlo. ¿Por qué? Porque se dan de forma espontánea, lo que significa que nosotros no escogemos qué sentir, sino que sucede automáticamente. Las emociones se activan a partir de un acontecimiento o estímulo que puede ser interno o externo. Por ejemplo, la respuesta emocional tiene componentes fisiológicos, conductuales, cognitivos, experienciales. ¿A qué se refiere? A que a veces podemos sentir el pecho apretado, en ocasiones pensamos en huir ante una situación que provoca temor. Cognitivo porque a veces pensamos que estamos en peligro. Experiencial porque evaluamos lo que sucede respecto a lo que ya hemos vivido. Posteriormente nos preguntan, ¿emoción y sentimiento serán lo mismo? Pero bueno, en realidad no es así. Una emoción es una respuesta a cambios que se generan de manera interna o externa. Cuando hablamos de sentimiento nos referimos a la toma de conciencia de la emoción. Es decir, que los sentimientos van dirigidos a alguna persona o a algún objeto. Por ejemplo, a veces tenemos amor a una persona, pero podemos sentir rabia o coraje hacia alguien más. Estos sentimientos pueden durar toda la vida incluso, mientras que las emociones son momentáneas. ¿Hay emociones buenas y malas? Es otra pregunta que se plantea la lectura. El texto nos muestra que hay emociones negativas, positivas y ambiguas. Las negativas son experimentadas ante acontecimientos que son valorados como amenaza, pérdida, una meta bloqueada o las dificultades que surgen en la vida cotidiana. ¿Cuál puede ser una emoción negativa? Por ejemplo, el miedo, la ira, la ansiedad, la tristeza, la culpa, vergüenza, envidia, celos o incluso asco. Emociones positivas son aquellas que se experimentan ante acontecimientos que se valoran como un avance respecto a los objetivos que ya nosotros planteamos. Algunas de ellas son la alegría, el orgullo, el amor, el afecto o la felicidad.
Pero también existen emociones ambiguas, que pueden ser positivas o a la vez negativas, pero esto depende de la circunstancia. Por ejemplo, la sorpresa puede ser positiva o puede ser negativa, dependiendo lo que la esté ocasionando. Algunas emociones ambiguas son la sorpresa, la esperanza, la compasión, algunas emociones estéticas que son aquellas que experimentamos ante una obra de arte o ante la belleza. La clasificación de algunas emociones como negativas no es porque sean malas, sino que precisamente se les asocia con el displacer que ocasionan o con la conducta que algunas personas tienen posterior a experimentarlas, como por ejemplo cuando golpeamos a alguien por experimentar ira. Resistirnos a vivir las emociones negativas puede derivar en afectaciones a nuestra salud emocional. Por ejemplo, la ira puede generar respuestas de evitación o de confrontación. Las emociones consideradas negativas representan nuestra primera línea de defensa contra las amenazas externas. El temor nos alerta de que se acerca algún peligro, por ejemplo. La tristeza nos anuncia que la pérdida es inminente. La ira nos puede decir que están abusando de nosotros. Las emociones positivas, por su parte, cumplen también diversas funciones, pero en general nos permite continuar con nuestros planes, favorece nuestros vínculos sociales y las relaciones interpersonales. Al mantener nosotros una postura más positiva ante las situaciones que se nos presentan, aumentamos el bienestar y la probabilidad de que nuestras relaciones interpersonales prosperen. Recordemos que la vida no está hecha de blancos y negros, sino que contempla una gama espectacularmente amplia de colores y de claroscuros que en ocasiones nos permiten experimentar alegrías, amor y orgullo, pero otras ocasiones experimentamos ira, enojo o desencanto. La clave está en no evitarlas, es decir, que debemos permitirnos vivir, identificar y expresar estas emociones para poder llegar a un estado de plenitud que nos permite elegir, aceptar y comprometernos con la realidad y con nuestro entorno tal cual es. La conciencia emocional, nos dice Vizquerra, es la capacidad de adquirir conciencia de las propias emociones y de las de otras personas, lo que incluye la habilidad para interpretar el clima emocional en una situación determinada. El psicólogo Paul Ekman llegó a la conclusión de que todas las personas experimentamos 6 emociones universales, independientemente de la cultura o el lugar donde vivamos. Estas son felicidad, enojo, asco, sorpresa, tristeza y miedo. A estas emociones también se les ha denominado como emociones básicas o emociones primarias. Por último, el anexo nos viene mostrando algunos cuadros acerca de las emociones y sus significados. Ahora bien, después de analizar el texto del anexo número 1, Vivo mis emociones, nos pide que en plenaria elaboremos una red emocional, como la que podemos encontrar aquí en la pantalla, hacia su derecha en la parte inferior. Esta red emocional va a partir de lo siguiente. Vamos a utilizar algunas hojitas y ahí vamos a escribir cómo nos sentimos ante el regreso a clases presenciales. Entonces vamos a escribir y posteriormente las vamos a pegar en la pared para hacer una red similar a la de la imagen. Una vez que han pasado todos, vamos a identificar las emociones que se repiten y las vamos a unir con algunas líneas. Nos sugiere que podemos utilizar cartulinas, cartón, hojas recicladas, el Word o alguna aplicación, entre muchos otros, lo que tengamos disponible. Alguna aplicación que pudiera sugerir es la de Kahoot, que nos pudiera servir mucho para realizar este tipo de actividades sin necesidad de utilizar hojas. Posteriormente vamos a observar la red que hemos elaborado y vamos a reflexionar acerca de qué emociones les genera el regreso a clases, tanto de manera individual como en colectivo. ¿Qué coincidencias se identifican? ¿Se ven todos reflejados en esta red? ¿Y para qué nos sirve tener esta red? Hacer este ejercicio nos va a permitir darnos cuenta de las diferentes emociones que se experimentan en el colectivo y además que como personas estamos viviendo una situación extraordinaria que nos replantea la forma de vivir de manera general, pero también la forma en que enseñamos y la forma en que aprendemos.
Posteriormente vamos a pasar a la actividad número 2, que se llama Juntas y juntos regresamos a la escuela. Nos pide leer el anexo número 2, que se denomina Cómo autocuidarnos, cual realmente es muy cortito, solamente una hojita. En general el anexo nos habla del sentido de pertenencia que tenemos hacia algún grupo. Nos dice que esto nos crea seguridad. Y pues construir este espacio seguro requiere de tiempo para conversar, para escucharnos, para compartir. La lectura termina siendo una comparación acerca de las puntadas de un tejido que se realiza con cada hilo para conformar una tela que da cuerpo y fuerza, y que de igual manera tejemos una red de apoyo. Cada persona aporta desde su vulnerabilidad y desde sus fortalezas, desde su experiencia y sus afectos. De esta manera, juntos, nos hacemos todos más fuertes. En general, eso es lo que indica la lectura y luego nos solicita que reflexionemos y respondamos. ¿Qué podemos hacer para que la experiencia emocional que representa el regreso a clases sea positivo para el colectivo? ¿Y de qué manera podemos ser una red de apoyo que fomente el autocuidado emocional de quienes conformamos el colectivo? Por último, nos dice que redactemos 6 maneras en que podemos brindar apoyo entre docentes para el autocuidado en lo individual como en lo colectivo. Viene un cuadrito para que realicemos la actividad y nos dice que recordemos que todos conformamos una red de apoyo que permite que el regreso no solo sea para organizarnos en relación a la operación y funcionamiento de la escuela, sino que sea un reencuentro en el sentido de lo afectivo y lo emocional. Aquí culmina la sesión número 1, incluyendo el resumen del anexo número 1 y número 2. No olviden suscribirse, darle like y visitar la página de Facebook que se encuentra en la descripción.